El salón de baile deslumbraba esa noche. Candelabros de cristal proyectaban luces doradas sobre los rostros maquillados de la élite. Las copas de champán tintineaban como discretas campanas anunciando secretos. Y la orquesta de fondo tejía la atmósfera con un toque de oscura sofisticación. Eduardo Fontes, millonario conocido tanto por su fortuna como por sus fríos y calculadores negocios, entró al baile con la elegancia de quien se cree dueño del mundo. Junto a Isadora, su joven y deslumbrante amante, un trofeo en sus brazos, vestida de rojo como desafiando todos los códigos de silencio. Sabía que se hablaría de ello, esa era su intención. Su matrimonio con Elena, discreto y tibio durante mucho tiempo, se mantuvo por conveniencia. Pero esa noche lo cambiaría todo. Simplemente no sabía cuánto. Mientras Eduardo giraba entre sonrisas hipócritas y alzaba las copas, su mirada se congeló en una dirección. Allí, al otro lado del salón, emergiendo como una visión imposible, estaba ella, Elena, su esposa. Pero no estaba solo, y mucho menos con la mirada abatida que esperaba. Ella estaba deslumbrante, con un vestido negro de seda y una sonrisa que no había lucido en años. A su lado, un hombre, alto, de rasgos marcados, seguro de sí mismo, el tipo de presencia que no puedes ignorar. Ambos reían, hablaban con íntima naturalidad, y, como a cámara lenta, Elena giró la cara. Sus ojos se encontraron con los de él. Sin celos, sin dolor, solo desafío. No era casualidad, era cálculo, exactamente como lo haría. Y entonces, por primera vez, Eduardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El hombre que acompañaba a Elena se llamaba Marcelo, y no era un invitado cualquiera. Era un ex socio de Eduardo, quien había sido despedido años atrás tras un escándalo financiero que Eduardo juró que no había sido intencional. Pero esa noche las piezas empezaron a encajar. Marcelo era amable, frío, preciso. Hablaba con Eduardo como si nada hubiera pasado, pero había algo peligroso en su mirada. Elena se acercó entonces a los dos con la serenidad de quien ha ensayado cada paso y dijo con firmeza: «Ay, querido, ¿te acuerdas de Marcelo, verdad? Siempre fue muy bueno guardando secretos». Eduardo intentó mantener la compostura, pero algo en esa frase era una advertencia. El amante a su lado parecía más pequeño, incómodo, casi fuera de lugar. Fue como si de repente ella también se diera cuenta de que estaba metida en un juego mucho más grande de lo que creía. Horas después, la verdad cayó como un rayo. Elena y Marcelo se habían reencontrado meses antes. Ella había descubierto la infidelidad de su marido y en lugar de enfrentarlo entre lágrimas, decidió reconstruir su dignidad con elegancia y estrategia. Marcelo, al contrario de lo que todos creían, no era culpable. Eduardo había malversado fondos y usado el nombre de su expareja para evitar las consecuencias. Elena encontró documentos, pruebas, pero no lo entregaría a la policía. Todavía no. Prefería algo más sutil, más doloroso. Ella prefería verlo perder el único poder que siempre había controlado, su apariencia, su reputación, su dominio. Y esa noche, rodeado de rostros que reían por cortesía, con una amante que ya no tenía sentido, Eduardo se dio cuenta de que había sido derrotado en el único juego que siempre creyó dominar, la manipulación. Al salir del baile, Eduardo intentó hablar con Elena, pero ella ya se había ido, en brazos de Marcelo, sonriendo como si acabara de empezar una nueva vida. Al día siguiente, los periódicos publicaron una foto de la pareja en el baile con el titular: «Elena Fontes reaparece con estilo junto a un nuevo empresario prometedor». El pasado finalmente había página, y Eduardo por primera vez no sabía cómo reescribir esa historia. A la mañana siguiente, Eduardo despertó en el vasto silencio de la mansión donde Elena solía caminar con pasos ligeros y discretos. Su ausencia parecía ahora gritar desde cada rincón. Intentó comprender cómo todo se había salido de control. Lo intentó, pero fracasó. Los periódicos, sus sonrisas, Marcelo, todo estaba planeado con precisión quirúrgica. Lo había superado, su propia esposa.
Pero al releer el titular del periódico por quinta vez, algo le llamó la atención. Una pequeña nota al pie, casi imperceptible, que decía: Elena Fontes asumirá el mando de la Fundación Aurora, ahora bajo una nueva dirección con Marcelo Lins, su socio de toda la vida. Aurora, el nombre de su hija, la hija que habían perdido años atrás, la herida que nunca sanó. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Marcelo, un socio de toda la vida? La frase parecía inocente, pero contenía veneno. Y su instinto le dijo: había una verdad oculta allí. A última hora de la tarde, Eduardo fue a la antigua sede de la Fundación Aurora, un edificio abandonado que Elena juró no volver a visitar tras la muerte de su hija. Pero ahora estaba jubilado. Flores en el jardín, guardia en la puerta. Recibió miradas de recelo, pero su nombre seguía abriéndole puertas. Marcelo no estaba, pero una amable empleada lo atendió, reconociéndolo al instante. La señora Elena dijo que si alguna vez pasaba por aquí, me diera esto. Le ofreció un sobre, blanco, sellado con lacre rojo, sin nombre, sin firma. Eduardo tragó saliva con dificultad. Se sentó en un banco de piedra y lo abrió allí mismo. Dentro, solo una hoja escrita a mano. Era Elena. Y lo que ella escribió lo dejó sin aliento. Eduardo, hay algo que nunca supiste. El día que perdí a Aurora, también te perdí a ti. Pero no en el sentido que imaginas. Esa mañana recibí una llamada. Era una mujer, joven, nerviosa. Dijo que estaba embarazada de tu hijo. Dijo que estaba desesperada. Incrédulo, pedí vernos. Me lo contó todo, incluso que le habías pedido que solucionara el problema discretamente. No sabía si creerle, hasta que me mostró lo que nadie más sabía, una carta tuya, escrita por ti, escrita por firma. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió, no por la traición, sino por la frialdad. Ese día perdí a nuestra hija y descubrí que habías rechazado a otra. Sí, Eduardo, ella no lo solucionó. Tuvo al hijo y lo entregó. Hoy, esa chica es la joven que trabaja conmigo, y lo que es más, lo sabe todo. Pero a diferencia de ti, ella eligió el perdón. Tú la conoces, la has visto, simplemente no te diste cuenta de quién es realmente. El mundo daba vueltas, Eduardo miraba el papel. Las letras se difuminaban con las lágrimas que ni siquiera sentía caer. La joven, la asistente de Elena, esa chica de profundos ojos marrones que lo miraba como si lo conociera de toda la vida. Aurora. No, pero tan parecidos. La verdad lo destrozó. Tenía otra hija, una hija que creció lejos, que sabía quién era él y aún así eligió acercarse. Una hija a la que Elena, en su dolor silencioso, acogió como símbolo de redención. Eduardo bajó la cabeza. Por primera vez, el despiadado Eduardo Fontes sintió el verdadero peso de la palabra arrepentimiento. Porque allí, entre letras, sombras y secretos, descubrió que el mayor castigo no era perder el poder, era haber sido padre y no haber estado presente. Caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, con el papel arrugado en las manos, como si intentar sujetarlo con fuerza bastara para comprimir el dolor que ahora le desgarraba el pecho. La hija que nunca conoció estaba tan cerca, y él, cegado por su propio ego, no la reconocía. Creía dominarlo todo, empresas, titulares, mujeres, pero había perdido lo que realmente importaba. Y lo más cruel era saber que no era una tragedia del destino. Él era quien había creado ese vacío con sus decisiones. Eduardo regresó a la mansión, donde cada cuadro parecía burlarse de la imagen de perfección que había cultivado durante tanto tiempo. En el despacho, sobre la chimenea, un viejo retrato de Elena y Aurora. El dolor lo consumía. Cayó de rodillas.
Por primera vez, no por orgullo herido, sino por un duelo tardío. Lloró como nunca antes había llorado, ni siquiera en el velorio de su hija. Porque ahora, en ese abismo emocional, lo entendía. Había enterrado a dos hijas, la que murió en los brazos de su madre y la que vivió lejos del abrazo de su padre. Al día siguiente, Eduardo decidió buscarla. No a Elena, todavía no, sino a su hija, su asistente, la joven de mirada intensa y postura firme que ahora cargaba con el legado de dos mujeres a las que había destruido, su madre biológica y Elena, a quien había criado y acogido sin rencor. Se llamaba Isadora, hermosa como la madre que apenas recordaba y con el alma noble de quien conoció el abandono, pero eligió no ser como quien la abandonó. Eduardo fue a la fundación. Ella estaba allí, sola, organizando papeles. Al verlo, se quedó paralizada, pero no se levantó, solo lo miró fijamente. Y él lo supo, ella lo supo, siempre lo había sabido. Isadora. Su voz se quebró, temblorosa, vacilante de una forma que nunca se había permitido. Leí la carta, y ahora sé quién eres. Se levantó lentamente. Me costó un poco, pero por fin estás aquí. Silencio, un silencio denso que parecía pesar toneladas entre ellos. No vine a pedir nada, continuó, ni siquiera perdón, solo quiero conocerte, si me dejas. Isadora dudó, sus ojos brillaban, pero no lloró, era más fuerte que eso. ¿Quieres verme ahora?, preguntó, cruzándose de brazos, ¿después de 24 años? Eduardo no respondió, solo asintió, con la mirada más vulnerable que alguien le había visto jamás. Entonces empieza por decirme por qué no me querías. La pregunta fue como un disparo, pero no apartó la mirada. Porque fui un cobarde, porque pensé que podía controlar el mundo, pero tenía miedo de afrontar las consecuencias de mis actos, porque me criaron para ganar, no para sentir. Isadora respiró hondo. Pasé años preguntándome si había algo mal en mí, si mi padre no me quería porque era defectuoso. Y luego, cuando conocí a Elena, me demostró que el problema nunca fui yo. Caminó hacia él. No me querías, pero aún así existía. E incluso sin ti, gané. Eduardo sintió un nudo en la garganta, y antes de que pudiera disculparse, Isadora pronunció la frase que lo destruyó para siempre y al mismo tiempo lo liberó. Y ahora que sé quién eres, elijo no odiarte, pero tampoco te quiero como padre. Ahora no. Y salió de la habitación. Él se quedó allí, solo, de pie en el centro de una habitación que simbolizaba el legado que había construido. Pero por primera vez comprendió. La verdadera riqueza no se medía en números, se medía en lazos, en verdades, en presencia. Y no tenía más tiempo que perder. Tal vez Isadora nunca lo llamara padre, pero al menos podía empezar a hacerlo, aunque fuera tarde, aunque fuera desde cero. Porque a veces la redención empieza desde abajo, justo donde termina el orgullo. Pasaron 2 meses. Eduardo no volvió a insistir. Por primera vez, respetaba los límites de alguien sin intentar doblegarlo con poder, regalos ni promesas vacías. Cada semana, simplemente enviaba un sobre con una carta escrita a mano. Nada más. Sin peticiones, sin exigencias. Solo historias. Le contaba a Isadora sobre su infancia, sobre cómo conoció a su madre, sobre los errores que había cometido y las noches que ahora pasaba despierto, repasándolo todo. Y siempre terminaba con la misma frase: si alguna vez quieres escucharme, aquí estaré, como padre o simplemente como alguien que cometió un error y ya no quiere huir. Las cartas se amontonaban en un rincón de su habitación, intactas, hasta esa mañana. Isadora llegó al trabajo, miró la pila y algo la llamó. Un impulso inexplicable. Abrió la última, y las palabras parecían haber sido escritas con sangre y arrepentimiento. Hoy habría sido el cumpleaños de tu madre.
Siempre dejo flores allí, no porque espere perdón, sino porque, en su silencio, aprendí a escuchar. Isadora cerró los ojos, y sin pensarlo, se fue. En el cementerio lo encontró arrodillado frente a la lápida. No vio al hombre arrogante de antes, ni al millonario intocable. Vio a un hombre destrozado, vestido de humanidad. Él no la vio llegar, seguía allí, murmurando algo, tal vez una oración, tal vez una petición que el tiempo ya no podía cumplir. Se detuvo detrás de él, a unos pasos. ¿Venías aquí todos los años?, preguntó en voz baja, casi arrastrada por el viento. Él se giró lentamente, tenía los ojos enrojecidos. No, solo después de descubrir que te dejó vivir. Antes de eso, intenté olvidarlo. Isadora se arrodilló a su lado. Permanecieron en silencio, solo el sonido de las hojas y el mundo girando afuera, hasta que ella dijo: «Leí tu carta». Él no respondió. Y pensé que debía saber. Yo también escribo cartas. Desde los 15, siempre a un padre que nunca contestaba. Sacó un sobre de su bolso. Era la última. Pensé que nunca la entregaría, pero quizá ahora tenga sentido. Se lo entregó, y se puso de pie. Él se quedó allí, sosteniendo la carta en sus manos. Temblaba, como si cada letra fuera un espejo nítido. Al abrirla, una lágrima cayó antes de siquiera empezar a leer. «Querido padre, hoy me gradué. No viniste, como todo lo demás, pero no pasa nada. Aprendí a brillar sin aplausos. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, no te odio, porque odiarte sería atarme a lo que me negaste, y elegí ser libre». Cuando terminó, Eduardo la vio ya a lo lejos, caminando en dirección contraria. Pero antes de desaparecer entre los árboles, ella le devolvió la mirada, y sonrió. Una sonrisa tímida, pero real. Y en ese momento, supo. Ella le estaba dando algo más valioso que cualquier perdón inmediato. Ella le ofrecía un puente, pequeño, frágil, pero era una oportunidad, y no la dejaría derrumbar. Esa noche, Eduardo regresó a casa, no a su mansión, sino a la vieja casa donde vivió con Elena, décadas atrás. Una casa que nunca vendió, pero a la que tampoco tuvo el valor de regresar. Entró y vio todo cubierto de trapos y polvo, pero allí, en medio del caos, sintió que algo renacía. Cogió el teléfono e hizo algo impensable. Llamó a Elena. Ella respondió en silencio. Él simplemente dijo: «Gracias por acoger a mi hija, por ser todo lo que yo no era». Silencio de nuevo. Entonces, la voz firme de Elena: «No me hables ahora, háblale, y haz que este nuevo comienzo valga la pena». Sonrió, por primera vez sin miedo, porque sabía que esta historia, que comenzó como un escándalo y una traición, ahora ganaba un nuevo capítulo. Uno donde la verdad, por dolorosa que fuera, tenía espacio para sanar lo que ni siquiera el tiempo se atrevía a borrar. Al final de esa misma semana, Eduardo regresó a aquella vieja casa, pero esta vez con un propósito claro. Pasó horas limpiando cada habitación, quitando el velo de polvo que el pasado había dejado. Cada mueble que tocaba le traía un recuerdo, un eco de risas y promesas que una vez llenaron ese lugar. Pero ahora había algo diferente. No huía de lo perdido. Estaba construyendo algo, para alguien. Mandó restaurar el jardín, cambió las ventanas, pintó las paredes del color favorito de Elena, porque incluso desde la distancia lo sabía. Sabía que un hogar no estaba hecho de mármol, sino de recuerdos y arrepentimiento. Y una noche, cuando todo estaba listo, le envió a Isadora una sola foto: la luminosa sala de estar, con la chimenea encendida y 2 asientos vacíos frente a ella. ¿El pie de foto? «Este es el lugar que no pude construir contigo, pero ahora existe. Si algún día quieres entrar, la puerta estará abierta. Siempre». Isadora vio el mensaje mientras regresaba del trabajo en el metro. Las lágrimas brotaron sin control. Esa imagen despertó algo que había ocultado durante años. La niña que dibujaba casitas con ventanas amarillas. La adolescente que esperaba en las fiestas escolares a un padre que nunca aparecía. Todo eso estaba contenido en esa habitación iluminada. Respiró hondo, guardó el celular, y esa noche no pudo dormir.
Al día siguiente, sin previo aviso, tomó el camino que conducía a esa calle. Se detuvo frente a la casa, miró el jardín, ahora florecido, como si cada flor hubiera sido plantada con una disculpa. Tocó el timbre. Eduardo abrió la puerta, pero no dijo nada. Simplemente retrocedió un paso, dándole paso. Isadora cruzó la entrada lentamente. Sus ojos vagaron por todas partes. Recordó la infancia triste y solitaria que había vivido, sin la presencia de un padre. Las veces que se quedaba dormida llorando, imaginando que él aparecería en la puerta del colegio para recogerla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero aún así recordó que ahora tenía la oportunidad de conocer a su padre. «Hay algo que necesitas saber», dijo Isadora, mirándolo finalmente a los ojos. «La carta que te dejé no fue la última». Eduardo se quedó paralizado. Ella se acercó, sacando de su bolso una pequeña ecografía cuidadosamente doblada. «Esta es la última». Tomó el papel con manos temblorosas. Cuando comprendió lo que veía, cayó de rodillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su corazón latía con fuerza. «Vas a ser abuelo, Eduardo». Las palabras resonaron como un suave trueno, no de destrucción, sino de renacimiento. La miró, con el rostro destrozado, vulnerable, despojado de toda su armadura. «No merezco esto», susurró. Isadora se arrodilló frente a él. «No se trata de merecer, se trata de hacerlo mejor ahora». En ese momento, algo sanó entre ellos. No del todo, no de golpe, pero lo suficiente para que esa casa, una vez congelada en el tiempo, finalmente volviera a respirar. Y cuando Isadora se fue esa noche, dejó atrás algo más que un padre conmovido. Dejó atrás a un hombre que, por primera vez en su vida, supo lo que significaba empezar de nuevo con amor. Durante la semana siguiente, Eduardo parecía un hombre diferente. Sus pasos ya no se guiaban por el peso de sus errores, sino por una ligereza que no sentía desde los días en que aún creía que era posible reconstruir lo roto. Empezó a cuidar la casa como si cultivara la esperanza. Instaló una mecedora en el porche, con tonos suaves y detalles que reflejaban la nueva etapa. En una de las habitaciones colocó marcos con dibujos de bebés, libros infantiles y una pequeña manta bordada con el nombre Esperanza, el nombre que Isadora reveló días después que sería el que le pondría a su hija. Eduardo lloró al oírlo, en silencio, porque comprendió que no era solo un nombre de niña. Era una elección simbólica. Era como si, dentro de ese nombre, se escondiera un perdón susurrado, un puente entre el pasado y el futuro. Isadora, a su vez, visitó la casa poco a poco, primero durante una hora, luego durante toda una tarde. Pero fue un sábado lluvioso cuando ocurrió algo extraordinario. Mientras veía la lluvia caer por las ventanas de la sala, se fijó en el viejo piano que había pertenecido a su hermana fallecida. Se acercó y, con sus dedos aún delicados, tocó la misma melodía que su madre le cantaba de pequeña. Eduardo apareció en la puerta, inmóvil, con la mirada fija en su hija. Cuando la última nota resonó en el aire, se acercó y dijo: «A mi hija le encantaba esta canción. Elena se la ponía cada vez que se dormía en el sofá, con un libro en el regazo». Isadora sonrió y a por un instante fueron solo padre e hija. Sin rencor, sin etiquetas, solo dos corazones que se reconocían de nuevo. Ese mismo día, algo los unió definitivamente. Eduardo le pidió a Isadora que se mudaran a esa casa, porque ahora esa casa sería suya. «Quiero que mi nieta crezca aquí, con amor, con paz, y que ambos sepan que el ciclo del dolor termina aquí». Y así, en ese lugar que una vez fue sinónimo de abandono, una nueva historia comenzó a escribirse. Una historia que no borró el pasado, sino que le dio un nuevo significado. Isadora sonrió, tocándose el vientre ligeramente redondeado. «Entonces escribamos juntos, por la esperanza, y por todo lo que aún puede florecer». Y Eduardo, conmovido, respondió con lágrimas en los ojos: «Esta vez estaré aquí, todo mi ser». Afuera, la lluvia paró, y en el cielo se formó un arcoíris inusual, como si el tiempo mismo también quisiera celebrar este nuevo comienzo.
2 meses después, con las reformas de la casa terminadas y su relación con Isadora en proceso de sanación, Eduardo decidió hacer algo que había evitado durante años: buscar a Elena. Desde aquella noche en el baile, la imagen de ella junto a Marcelo había estado en su mente. No eran celos, era algo más profundo, casi una necesidad de comprender dónde se había derrumbado todo. Llevaba consigo un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas, y una carta escrita con mano temblorosa en la que le contaba las verdades que nunca se había atrevido a decir. Al llegar a la pequeña casa donde supo que ahora vivía, sintió que el corazón le iba a estallar. Tocó el timbre. Elena abrió ella misma. Se veía diferente, llevaba el pelo más corto y la mirada más serena. Y al verlo, no hubo sorpresa, solo un silencio firme, como si supiera que vendría. «Eduardo», dijo ella, impasible. Él intentó sonreír, pero las palabras se le ahogaron. «Necesitaba verte. Necesitaba decirte que...» Elena levantó la mano interrumpiéndolo. «Siempre llegas tarde, Eduardo. Siempre después del dolor, después de las lágrimas, después de todo». Tragó saliva con dificultad, intentando mantener la compostura. «He cambiado. Estoy intentando reconciliarme, no solo con Isadora, sino también contigo». Ella lo miró como si mirara un viejo retrato, con cariño, pero también con la certeza de que pertenecía al pasado. «Me traicionaste con algo más que mujeres. Me traicionaste con la ausencia, con el silencio, con el egoísmo». Eduardo bajó la cabeza, sintiendo el peso de cada palabra. «Lo sé, y si pudiera volver atrás, pero no puedes». Elena respiró hondo. «Y ahora he decidido seguir adelante. Con Marcelo». Las palabras sonaron como un golpe sordo. Eduardo la miró a los ojos, buscando alguna duda, algún resquicio, pero solo encontró firmeza. «Estuvo ahí cuando me desmoroné, cuando me dejaste sola, intentando aferrarme a un matrimonio hecho de mentiras. Marcelo me cuidó sin esperar nada a cambio. Y ahora tenemos planes. Vamos a viajar, empezar de nuevo». Eduardo sintió que el suelo cedía bajo sus pies. «¿Ya no me amas?», preguntó, casi como un último suspiro. Elena dudó. El amor verdadero, el que nunca entendiste, no se desvanece, pero se transforma. Y el mío se convirtió en libertad. Por primera vez en muchos años, estoy en paz». Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Le tendió la carta, pero ella no la cogió. «Guárdala para ti. Tal vez así, algún día, por fin la leas». Y entonces cerró la puerta con suavidad, no con rabia, sino con la decisión de quien eligió no vivir más basándose en las promesas de un pasado que nunca volvería. Eduardo se quedó allí, sosteniendo flores que nunca serían entregadas y una carta que nadie leería. Por primera vez, comprendió el verdadero peso de sus decisiones. No había ningún villano allí, solo existía el tiempo y su implacable arrebato de cada segundo perdido. El tiempo pasó. Eduardo intentó encontrar a Elena innumerables veces, pero cada llamada, cada carta, cada gesto de arrepentimiento era respondido con silencio. No podía aceptar la idea de perderla. Después de todo, ella no era solo su esposa, era su brújula, la única persona que conocía al hombre detrás del millonario. Así que, una mañana de septiembre, decidió ir a la casa que ahora compartía con Marcelo. Pero cuando llamó a la puerta, no fue ella quien abrió. Fue su hija, una joven con ojos idénticos a los suyos, con cabello castaño como el de Elena. «¿Eres tú, Eduardo?», preguntó con voz vacilante. El mundo de Eduardo se detuvo. Se quedó sin aliento. «¿Cómo? ¿Quién eres?», balbuceó. La joven sonrió con tristeza. «Soy María, tu hija. Mamá nunca me habló de ti, hasta la semana pasada». Elena apareció detrás de ella, sosteniendo una maleta. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos delataban la tormenta que trajo consigo este reencuentro. «Eduardo, intenté decírtelo, pero siempre estabas demasiado ocupado con lo que creías más importante. Descubrí que estaba embarazada justo antes del baile de graduación. Por eso fui, para darte una última oportunidad. Pero cuando te vi con otra mujer, lo supe. No quería que mi hija creciera con un padre indiferente».
Se acercó a María, todavía en shock. ¿Tú eres mi hija? La joven asintió, aún con recelo. Elena intervino. Ya no necesita promesas, solo tu verdad. Eduardo se arrodilló ante su hija. He cometido muchos errores, pero por ti quiero intentar arreglar las cosas. María lo miró largo rato, y por primera vez algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. Entonces empieza, viniendo a mi recital el sábado, toco el violín, lo heredé de mi madre. El sábado, el teatro estaba lleno. Eduardo se sentó en primera fila, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando se abrió el telón y apareció María con el violín en las manos, lloró. Lloró por todo lo que había perdido, y por todo lo que aún podía lograr. Y allí, al fondo del teatro, Elena observaba en silencio. No con resentimiento, sino con la certeza de que, a veces, el final feliz no es un nuevo comienzo romántico, sino el milagro de un padre que finalmente aprende a amar. Si te gustó esta historia, sigue el canal para que no te pierdas ninguna historia que pueda cambiar tu día.